Estoy mirando los mensajes de los oyentes, que son muchos, algunos han sido mencionados al aire, otros, por supuesto, van a quedar para el sitio en internet y para que los lean los tertulianos. Pero me causó gracia no firma, pero es un celular que termina en 613. Felicitaciones al doctor Ramela, bienvenido al gremio de los abuelos. Sí. Nació Baltasar esta semana. Baltasar, sí. Muchas gracias al amigo. El primer nieto. La verdad que bárbaro, muy tenía felices. Una cara más feliz, dulce, ¿no? Muy estaba más dulce. Estoy más dulce hoy, ¿no vieron que me dije que Fernando tenía todo bien? Está más blando. La verdad que sí, me ablandó mucho. Bueno, muchas gracias por la primero, felicitación. primer nieto. Un aplauso para el abuelo. No es como Esteban que tiene 9 ya. 14. 9 tengo yo. 3. ¿Y vos? Vos 3. Yo 9. Por eso, acá hacemos patria. ¿Qué pasó? ¿Ibas a hacer una aclaración, Antonio? Y más ahora después de lo que acaba de decir, Disculpa. que realmente la vida se la debe a que tiene nietos. No, digo, yo dije en un momento, una forma rápida, pero era una broma sin mala intención. Cuando Valenti dijo, me tocó el corazón, le pregunté si tenía corazón. Y él me asegura que sí, o sea que rectifico. Tiene corazón. Sin ese certificado médico estaría muy preocupado. Ahora me extraña porque Mercader fuera del aire dijo que iba a pedir disculpas. Sí, no lo hizo. Pero que estamos revelando entre telones de lo que pasa fuera del aire. Ratificó su dicho. No, tiene corazón. Digo, es una disculpa. Digo, me equivoqué. Uno de los primeros mensajes que llegó esta mañana de nuestros oyentes decía: anoche vi Jurassic Park en televisión. Muy bueno. Así definía, y seguía con términos bastante más crudos, Muy bueno. el debate que tuvo lugar en el programa Código País en Canal 12 después de las 11 de la noche entre Héctor Amodio Pérez y Federico Fasano. ¿Quiénes vieron Yo lo vi, esa controversia? Y me niego a darle el título de debate. Eso fue una especie de entrevero, de mamarracho, de barullo, un manejo de temas que nadie sabía que estaban hablando, inclusive los que conocemos algo o vivimos parte de esa historia, no lográbamos entender bien qué es lo que se estaba discutiendo, porque además iban y venían, si el rollito de papel escrito, si lo que tenía en la mano era exactamente, coincidía o no coincidía. Me pareció muy pobre, creo que no le hizo bien a ninguno de las dos personas que allí debatían. Habría que recordar por qué Amodio Pérez, acusado por el MLN de ser su máximo traidor, y Federico Fasano, que últimamente es recordado por su dirección en el diario La República, pero que en los años 60 y 70 encabezó otros proyectos periodísticos de izquierda, ¿por qué tenían que debatir? Bueno, aparentemente Amodio había escrito este libro aclarando una serie de cosas y se lo dio a Fasano para que lo publicara. Fasano era un poco el hombre de moda en aquella época. Sus diarios tiraban mucho, en fin. Tenía una relación, además se conocían, como lo dijeron anoche, se conocían de toda la vida. Del BP Color. Del diario BP Color. Y bueno, según Amodio, Fasano le falseó o le cortó o le cambió algunas cosas, con lo cual desvirtuó el sentido del libro y eso le generó una gran frustración. Pero la verdad que lo demás no se entendía mucho. Sí. ¿Qué es lo que querían decir? Sí, yo no soy muy... ¿Tú lo viste, Fernando? Sí, yo lo vi. Yo no soy muy adicto a la pornografía. Pero lo vi. ¿Pero algo adicto sos? Sí, por eso digo, no soy muy adicto a la pornografía. ¿Por qué llamás a ¿Ves que es un bandido? No, me parece muy bien. No soy muy adicto. ¿Por qué llamás a esto de anoche pornografía? Porque realmente la pornografía no está, digamos... No se limita solo al sexo, también hay pornografía política, hay pornografía económica, hay pornografía suntuaria cuando vemos determinados... Obscenidad, diría yo. Sí, bueno, está bien, cambiar el término si querés. Lo de anoche me pareció que fue una expresión patética de episodios entreveradísimos que nadie entendía de qué estaban hablando, porque el libro de Amodio primero era 1, después eran 2, terminaron siendo 3. Ojo, no estamos hablando acá del libro que Amodio vino a presentar ahora a Uruguay. Un libro del año 70. Un libro de los años 70. La parte final del libro que vino a presentar es ese texto. De acuerdo, pero ese texto trabajado. Que tiene 3 o 4 versiones distintas. Pero digo, más allá de eso, yo creo que lo que hay en la sustancia es una
disputa por la historia política del Uruguay, de la historia reciente. Y creo que esa disputa sí es interesante. No fue para nada interesante el debate de anoche porque fue, repito, incomprensible. Habría que subtitularlo, no sé qué hacer. Pero sí es importante y es interesante y es útil ver cómo distintos actores de primera fila, de distintos sectores políticos, de distintas orientaciones ideológicas, de distintas envergadura académica, se han posicionado en los últimos 2 o 3 años tratando de reacomodar o reestructurar o reformular la historia reciente del Uruguay. Creo que el episodio Amodio en su conjunto se podría inscribir dentro de este esfuerzo en el que participan, por cierto, personalidades muy destacadas, como el expresidente Julio María Sanguinetti, como no sé, tantos otros. Gerardo Caetano, Clara Eldrizzi, Magdalena Broquetas, en fin. Lo que sí me pareció es que, yo ya lo dije hace varias semanas, esto es una especie de circo. Desde que Amodio llegó al Uruguay con su campera reversible y su camisa a cuadros, y se tuvo que mudar de hotel, y tuvo la peluca y el nombre que para colmo aparece un pobre señor que vivía en La Paz tranquilo. Que ahora le gritan a Amodio por la calle. Ahora le gritan a Amodio por la calle porque le hurtaron su identidad. Aparentemente no se sabe si se la hurtó Trabal o si se la hurtó el general Cristi. Digo, es todo medio patético, ¿verdad? Ayer mismo los preparativos del debate venían cargados de mucho color, ¿no? Por ejemplo, cacheo de armas antes de entrar a Canal 12. Yo no escuché el debate, yo no. Te felicito. No tuve tiempo. pero este episodio, la verdad, Fernando, tú decías varias cosas patéticas. Bueno, ¿qué se puede esperar? Esto es patético como fue patético también la irrupción de los Tupamaros, su gesta, su actuación y lo que hicieron en el país. Porque ahora parece que Amodio es la síntesis del diablo y es el hombre que tiene todos los defectos y todas las culpas. Amodio es un delincuente. Pero en el fondo lo que hizo fue delatar a otros delincuentes. O sea, colaboró con la justicia en ese momento en democracia. Más allá de que después hayan terminado estas personas en manos de los militares, que los torturaron y demás y demás. Casi nada, pavadita y bueno, ojo. Pero eso no es responsabilidad de Amodio. Entonces yo la verdad que lo que quería decir como reflexión es que una lástima que no se haya hecho público el dictamen fiscal que pide el procesamiento de Amodio, porque la verdad que yo no encuentro el delito de Amodio, no encuentro la manera como Amodio puede ser procesado en el Uruguay hoy. Y me llama la atención porque yo, que tengo un enorme respeto por la justicia uruguaya y creo que es independiente y muy, muy seria en muchas cosas, en materia de derechos humanos ha habido varios fallos que han dejado mucho que desear y que parecen más fallos vengativos o reivindicatorios o políticos, ¿no? Yo no entiendo cómo una persona que colabora con las autoridades, estando detenido y bajo amenaza de tortura personal y a su mujer, más allá que sea un sinvergüenza o sea un delincuente, pueda ser procesado por la suerte que tuvieron o que vivieron después los compañeros que él delató. Si eso fuera así, no existiría en el mundo la figura del arrepentido o el colaborador, que es lo que ha permitido, entre otras cosas. Y debería haber otros procesados, porque es sabido que además de Mujica, que además de Amodio, otros muchos hablaron, lo que es humano. Mercader, usted me ha interrumpido varias veces, a mí me agrada mucho, pero como es poco el tiempo, y Emiliano no usted nos que hoy aprieta. está con sangre dulce, que es abuelo. No se deje interrumpir. Yo quiero terminar mi razonamiento, ni me acuerdo lo que estaba diciendo. Entonces mejor no termine. Dejemos hablar al Tata. Te mató. Una falta de No, respeto. a ver, No. Tata, pero ¿cómo lo que Tata? digo- Tenemos que decirle el nono. Es Tano, completamente Tata. Tano. Lo Él que decía digo por es que él. si los No, pero ahora Amodio- podemos cambiar al nono. Si los Amodio No. si los Amodio van presos, no hubiese existido el episodio de la FIFA, no hubiese existido el episodio Petrobras y no existirían cantidad de legislaciones en el mundo que al peor de los ladrones y delincuentes le ofrece un arreglo para que hable. ¿En Uruguay existe eso? No, existe. pero no importa, pero no es delito. Es Sí, una ahora lástima que sí, no existe. No, pero ahora, de hecho, no, existe. porque Bueno. lo que precisa ley en alguna manera es que se le quite o se le disminuya la pena, pero que un señor declarando en un juzgado o en la policía diga quiénes son sus cómplices y dónde está, eso está permitido, no está penado en ningún lado. Ahora, No está premiado. Que esas personas, bueno, pero en todo caso no tiene que ir preso Amodio, tiene que ir preso los que lo premiaron. O sea,
la prisión o el procesamiento de Amodio solo puede perseguir un fin político vengativo de parte de un poder judicial que hoy está haciendo una especie de justicia propia. Bueno, y no es correcto. Algunos mensajes de los oyentes. Dice María, lo vi un segundo, coincido, fue patético, hemos perdido el rumbo. Raúl dice, fue un relato de una sucesión de traiciones y mentiras que creo que sirve para conocer algo más de nuestra pobre realidad. Y la palabra traidor fue y vino toda la noche. Toda la noche. Era la moneda corriente. Primer cosa, era muy difícil, cualquiera que tuviera expectativa de tener más claridad sobre lo que había pasado en ese periodo, no la sacó de esa discusión. Fue muy entreverada, muy vinculada a aspectos hasta técnicos y con muy poca referencia a los aspectos sustantivos, políticos, que tiene mucho que ver además con lo que es el relato de Amodio y otros relatos sobre el MLN que te asustan por el micromundo en el que vivían, totalmente aislado del resto de la realidad del país. Todo era un problema de debate organizativo, de debate de corrientes, etc. ¿Qué es lo que a mí me incorporó? Primero, un reconocimiento a Amodio de que él escribió el libro para sacar plata, cosa que hasta ahora era como si lo hubieran obligado. El nuevo libro. No, el viejo también. Sí. No, el viejo sobre todo. Precisaba pasta, así. Muy español. Claro, eso, ahora habla con lenguaje español, ¿no? Sí. Segunda cosa, que sobre el proceso del MLN y su historia casi no se habló. Absolutamente casi no se habló. Que supuestamente era el tema. Tercero, me reafirmó que es un hombre absolutamente que tiene los valores morales trastocados totalmente. Es decir, absolutamente. Es decir, es traidor, convencido de que todo lo que hizo, inclusive el pasaporte, los $500 que le dieron y haberlo puesto en la frontera, fue gratis. Fue todo producto de una circunstancia que podría habérsela hecho a cualquier otro. Otros quedaron presos mucho tiempo. Pero muchos más hablaron, claro, Esteban, tú lo sabés muy bien. Ahora voy a eso. Yo, la verdad es que lo que dijo la fiscal el otro día me dejó muy preocupado. Yo lo he acusado y le he dado a Amodio Pérez desde que salió el primer reportaje. Me da asco, me produce repulsión, porque además él era un gran jefe del MLN y lo que entregó fue la bandera, fue el ideal, ayudó a desmoronar moralmente al MLN y como él dice, yo ordené los papeles, no ordenó los papeles, le dio las claves de lectura que las Fuerzas Armadas que estaban preparando el golpe de Estado no tenían para destruir al MLN. Pero quiero decir también una cosa, ¿qué es esto? Si procesaron a Amodio Pérez, hay otros que tienen que ser procesados. Todavía no fue procesado, hay un pedido fiscal. Hay un pedido fiscal. Si la fiscal pide, por ejemplo, y voy a tomar un ejemplo que dio Gabriel Pereira y lo voy a decir, y lo conozco. Kuznetsov, el charleta Kuznetsov, que era un militante de base, ¿no? Pero que traicionó, entregó gente, torturó, participó hasta la mujer traicionó, a la esposa de esa época. Ese tipo tiene la misma o más responsabilidades que Amodio Pérez. Entonces, seamos coherentes. Ariel Ricci. Y el que está, el Piribude. Tino, ese está en los documentos. No hay ningún debate sobre eso. Vive hace 30 años. Y a mí, las condenas a medida, aunque me parezca para personaje deslenable, está demasiado en juego. A mí, las fiscales maquilladas y con planchita, haciendo conferencia de prensa sobre procesar a un personaje cuando hay muchos parecidos que no se tienen en cuenta porque no están en la atención pública, a mí, discúlpenme, pero me preocupan extraordinariamente. Pero algo hay con Amodio porque hay un hecho... ¿Qué pasa? Digo, no, hay un hecho que quedó claro y que se repitió anoche, y es que durante largos años se le adjudicó a él haber entregado la cárcel del pueblo. Y no fue así. Y no fue así. Él no fue quien la entregó. Es decir, hubo un intento, evidentemente, en algún momento, de cargarle todas las tintas a Amodio para salvar a los demás. Y después se supo que había sido Bastián Alanis el que había entregado la cárcel del pueblo. Él ayer contraataca, ¿no? Por ejemplo, con denuncias a propósito de lo que habría ocurrido en el MLN después de 1985, ¿no? Que el MLN habría asesinado ya en democracia a varios ex miembros tupamaros, a quienes consideraba traidores. Dijo también que... No dio una prueba,
Miembros de la organización continuaron llevando a cabo robos y rapiñas para poder financiar el funcionamiento de la publicación Mate Amargo y de la Radio Panamericana. ¿Alguna denuncia había? Que aquellos hechos pasaron como simples crímenes y por eso nunca se supo lo que en realidad había ocurrido. Que recibió esos datos de ex compañeros que le pasaron la información, pero que no han querido hablar públicamente. Y luego, después de todo esto, explicó lo que había querido decir unos días antes en Búsqueda. Agregó que por esa misma razón entiende que no puede ir preso, ya que teme que si eso ocurre, lo asesinen en la cárcel. Una precisión solamente. Cuando Esteban hizo el relato de otros, dijo entre otros, y torturaron. Hasta donde tengo entendido, por eso es una lástima no conocer el dictamen, la fiscal no le atribuye a Amodio haber torturado y nada, porque sí, ahí sí habría un delito, obviamente, porque si se valió de su situación para torturar, habría un delito. El procesamiento es solamente por la forma de colaborar y dar nombres aparentemente. Estos que yo menciono con nombre y apellido, no tengo ningún problema. Ya sé. Esos torturaron y vaya. Digo que en el caso de lo que la justicia está resolviendo sobre Amodio. Estoy mirando los mensajes de los oyentes, que son muchos, algunos han sido mencionados al aire, otros, por supuesto, van a quedar para el sitio en internet y para que los lean los tertulianos. Pero me causó gracia no firma, pero es un celular que termina en 613. Felicitaciones al doctor Ramela, bienvenido al gremio de los abuelos. Sí. Nació Baltasar esta semana. Baltasar, sí. Muchas gracias al amigo. El primer nieto. La verdad que bárbaro, muy feliz. Tenía una cara más feliz, dulce, ¿no? Muy Estaba más dulce. Estoy más dulce hoy, ¿no vieron que me dije que Fernando tenía todo bien? Está más blando. La verdad que sí, me ablandó mucho. Bueno, muchas gracias por la primer nieto. Un aplauso para el abuelo. No es como Esteban que tiene 9 ya. 14. 9 tengo yo. 3. ¿Y vos? Vos 3. Yo 9. Por eso, acá hacemos patria. ¿Qué pasó? ¿Ibas a hacer una aclaración, Antonio? Y más ahora después de lo que acaba de decir, Disculpa. que realmente la vida se la debe a que tiene nietos. No, digo, yo dije en un momento, una forma rápida, pero era una broma sin mala intención. Cuando Valenti dijo, me tocó el corazón, le pregunté si tenía corazón. Y él me asegura que sí, o sea que rectifico. Tiene corazón. Sin ese certificado médico estaría muy preocupado. Ahora me extraña porque Mercader fuera del aire dijo que iba a pedir disculpas. Sí, no lo hizo. Pero que estamos revelando entre telones de lo que pasa fuera del aire. Ratificó su dicho. No, tiene corazón. Digo, es una disculpa. Digo, me equivoqué. Uno de los primeros mensajes que llegó esta mañana de nuestros oyentes decía: anoche vi Jurassic Park en televisión. Muy bueno. Así definía, y seguía con términos bastante más crudos, muy bueno, el debate que tuvo lugar en el programa Código País en Canal 12 después de las 11 de la noche entre Héctor Amodio Pérez y Federico Fasano. ¿Quiénes vieron Yo lo vi, esa controversia? Y me niego a darle el título de debate. Eso es una especie de entrevero, de mamarracho, de barullo, un manejo de temas que nadie sabía que estaban hablando, inclusive los que conocemos algo o vivimos parte de esa historia. No lográbamos entender bien qué es lo que se estaba discutiendo, porque además iban y venían, si el rollito de papel escrito, si lo que tenía en la mano era exactamente, coincidía o no coincidía. Me pareció muy pobre, creo que no le hizo bien a ninguno de las dos personas que... ideológicas, de distintas envergadura académica, se han posicionado en los últimos 2 o 3 años tratando de reacomodar o reestructurar o reformular la historia reciente del Uruguay. Creo que el episodio Amodio en su conjunto se podría inscribir dentro de este esfuerzo en el que participan, por cierto, personalidades muy destacadas, como el expresidente Julio María Sanguinetti, como no sé, tantos otros. Gerardo Caetano, Clara Eldrizzi, Magdalena Broquetas, en fin. Lo que sí me pareció es que, yo ya lo dije hace varias semanas, esto es una especie de circo. Desde que Amodio llegó al Uruguay con su campera reversible y su camisa a cuadros, y se tuvo que mudar de hotel, y tuvo la peluca y el nombre
que para colmo aparece un pobre señor que vivía en La Paz tranquilo. Que ahora le gritan a Amodio por la calle. Que ahora le gritan a Amodio por la calle porque le hurtaron su identidad. Aparentemente no se sabe si se la hurtó Trabal o si se la hurtó el general Cristi. Digo, es todo medio patético, ¿verdad? Ayer mismo los preparativos del debate venían cargados de mucho color, ¿no? Por ejemplo, cacheo de armas antes de entrar a Canal 12. Yo no escuché el debate, yo no. Te felicito. No tuve tiempo. pero este episodio, la verdad, Fernando, tú decías varias cosas patéticas. Bueno, ¿qué se puede esperar? Esto es patético como fue patético también la irrupción de los Tupamaros, su gesta, su actuación y lo que hicieron en el país, porque ahora parece que Amodio es la síntesis del diablo y es el hombre que tiene todos los defectos y todas las culpas. Amodio es un delincuente, pero en el fondo lo que hizo fue delatar a otros delincuentes. O sea, colaboró con la justicia en ese momento en democracia, más allá de que después hayan terminado estas personas en manos de los militares, que los torturaron y demás y demás. Casi nada, pavadita y bueno, ojo. Pero eso no es responsabilidad de Amodio. Entonces, yo la verdad que lo que quería decir como reflexión es que una lástima que no se haya hecho público el dictamen fiscal que pide el procesamiento de Amodio, porque la verdad que yo no encuentro el delito de Amodio, no encuentro la manera como Amodio puede ser procesado en el Uruguay hoy. Y me llama la atención porque yo, que tengo un enorme respeto por la justicia uruguaya y creo que es independiente y muy, muy seria en muchas cosas, en materia de derechos humanos ha habido varios fallos que han dejado mucho que desear y que parecen más fallos vengativos o reivindicatorios o políticos, ¿no? Yo no entiendo cómo una persona que colabora con las autoridades... Todo era un problema de debate organizativo, de debate de corrientes, etcétera. ¿Qué es lo que a mí me incorporó? Primero, un reconocimiento a Amodio de que él escribió el libro para sacar plata, cosa que hasta ahora era como si lo hubieran obligado. El nuevo libro. No, el viejo también. Sí. No, el viejo sobre todo. Precisaba pasta, así. Muy español. Claro, eso, ahora habla con lenguaje español, ¿no? Sí. Segunda cosa, que sobre el proceso del MLN y su historia casi no se habló. Absolutamente casi no se habló. Que supuestamente era el tema. Tercero, me reafirmó que es un hombre absolutamente que tiene los valores morales trastocados totalmente, es decir, absolutamente. Es decir, es traidor convencido de que todo lo que hizo, inclusive el pasaporte, los $500 que le dieron y haberlo puesto en la frontera, fue gratis. Fue todo producto de una circunstancia que podría habérsela hecho a cualquier otro. Otros quedaron presos mucho tiempo. Pero muchos más hablaron, claro, Esteban, tú lo sabés muy bien. Ahora voy a eso. Yo, la verdad es que lo que dijo la fiscal el otro día me dejó muy preocupado. Yo lo he acusado y le he dado a Amodio Pérez desde que salió el primer reportaje. Me da asco, me produce repulsión, porque además él era un gran jefe del MLN y lo que entregó fue la bandera, fue el ideal, ayudó a desmoronar moralmente al MLN y, como él dice, yo ordené los papeles, no ordenó los papeles, le dio las claves de lectura que las Fuerzas Armadas que estaban preparando el golpe de Estado no tenían para destruir al MLN. Pero quiero decir también una cosa, que es esto: si procesaron a Amodio Pérez, hay otros que tienen que ser procesados. Todavía no fue procesado, hay un pedido fiscal. Hay un pedido fiscal. Si la fiscal pide, por ejemplo, y voy a tomar un ejemplo que dio Gabriel Pereira y lo voy a decir, y lo conozco. Kuznetsov, el charleta Kuznetsov, que era un militante de base, ¿no? Pero que traicionó, entregó gente, torturó, participó hasta la mujer traicionó, a la esposa de esa época. Ese tipo tiene la misma o más responsabilidades que Amodio Pérez. No, seamos coherentes. Ariel Ricci. Y el que está, el Piribude, Tino, ese está en los documentos. No hay ningún debate sobre eso. Vive hace 30 años. Y a mí, las condenas a medida, aunque me parezca para personaje deslenable, está demasiado en juego. A mí, las fiscales maquilladas y con planchita, así, autoridades, estando detenido y bajo amenaza de tortura personal y a su mujer, más allá que sea un sinvergüenza o sea un delincuente, pueda ser procesado por la suerte que tuvieron o que vivieron después los compañeros que él delató. Si eso fuera así, no existiría en el mundo la figura del arrepentido o el colaborador,
que es lo que ha permitido, entre otras perdóname, cosas... Y debería haber otros procesados, porque he sabido que además de Mujica, que además de Amodio, otros muchos hablaron, lo que es humano. Mercader, usted me ha interrumpido varias veces, a mí me agrada mucho, pero como es poco el tiempo, y Emiliano nos aprieta. Yo quiero terminar mi razonamiento, ni me acuerdo lo que estaba diciendo. Entonces mejor no termine. Dejemos hablar al Tata. Te mató. Una falta de No, respeto. a ver, Tata, pero lo que digo... Tenemos que decirle el nono. Es Tano, completamente Tano. Lo que digo es que si los pero ahora podemos cambiar al nono. Si los Amodio van presos, no hubiese existido el episodio de la FIFA, no hubiese existido el episodio de Petrobras, y no existirían cantidad de legislaciones en el mundo que al peor de los ladrones y delincuentes le ofrece un arreglo para que hable. ¿En Uruguay existe eso? No, pero no importa, pero no es de sí, ahora sí, ¿eh? Porque lo que precisa ley, en alguna manera, es que se le quite o se le disminuya la pena, pero que un señor declarando en un juzgado o en la policía diga quiénes son sus cómplices y dónde está, eso está permitido, no está penado en ningún lado. Ahora, no está premiado. Que esas personas, pero en todo caso no tiene que ir preso Amodio, tiene que ir preso los que lo premiaron. O sea, la prisión o el procesamiento de Amodio solo puede perseguir un fin político vengativo de parte de un poder judicial que hoy está haciendo una especie de justicia propia. Y no es correcto. Algunos mensajes de los oyentes, dice María, lo vi un segundo, coincido, fue patético, hemos perdido el rumbo. Raúl dice, fue un relato de una sucesión de traiciones y mentiras que creo que sirve para conocer algo más de nuestra pobre realidad. Y la palabra traidor fue y vino toda la noche. Toda la noche, era la moneda corriente. Primer cosa, era muy difícil, cualquiera que tuviera expectativa de tener más claridad sobre lo que había pasado en ese periodo, no la sacó de esa discusión. Fue muy entreverada, muy vinculada a aspectos hasta técnicos y con muy poca referencia a los aspectos sustantivos, políticos, que tiene mucho que ver además con lo que es el relato de Amodio y otros relatos sobre el MLN que te asustan por el micromundo en el que vivían, totalmente aislado del resto de la realidad del país. Allí debatían. Habría que recordar por qué Amodio Pérez, acusado por el MLN de ser su máximo traidor, y Federico Fasano, que últimamente es recordado por su dirección en el diario La República, pero que en los años 60 y 70 encabezó otros proyectos periodísticos de izquierda, ¿por qué tenían que debatir? Bueno, aparentemente Amodio había escrito este libro aclarando una serie de cosas y se lo dio a Fasano para que lo publicara. Fasano era un poco el hombre de moda en aquella época, sus diarios tiraban mucho, en fin. Tenía una relación, además se conocían, como lo dijeron anoche, se conocían de toda la vida. Del BP Color. Del diario BP Color. Y bueno, según Amodio, Fasano le falseó, o le cortó, o le cambió algunas cosas, con lo cual desvirtuó el sentido del libro y eso le generó una gran frustración. Pero la verdad que lo demás no se entendía mucho. Sí. ¿Qué es lo que querían decir? Sí, yo no soy muy... ¿Tú lo viste, Fernando? Sí, yo lo vi. Yo no soy muy adicto a la pornografía. Pero lo vi. ¿Pero algo adicto sos? Sí, por eso digo, no soy muy adicto a la pornografía. ¿Por qué llamás a ¿Ves que es un bandido? No, me parece muy bien. No soy muy adicto. ¿Por qué llamás a esto de anoche pornografía? Porque realmente la pornografía no está, digamos... No se limita solo al sexo, también hay pornografía política, hay pornografía económica, hay pornografía suntuaria cuando vemos determinados... Obscenidad, diría yo, ¿no? Sí, bueno, está bien, cambiar el término si querés. Lo de anoche me pareció que fue una expresión patética de episodios entreveradísimos que nadie entendía de qué estaban hablando, porque el libro de Amodio primero era 1, después eran 2, terminaron siendo 3. Ojo, no estamos hablando acá del libro que Amodio vino a presentar ahora a Uruguay. Un libro del año 70. Un libro la de parte los años final 70. del libro que vino a presentar es ese texto. De acuerdo, pero ese texto trabajado que tiene 3 o 4 versiones distintas. Pero digo, más allá de eso, yo creo que lo que hay en la sustancia es una disputa por la historia política del Uruguay, de la historia reciente. Y creo que esa disputa sí es interesante. No fue para nada interesante el debate de anoche porque fue, repito, incomprensible. Habría que subtitularlo, no sé,
qué hacer. Pero sí es importante y es interesante y es útil ver cómo distintos actores de primera fila, de distintos sectores políticos, de distintas orientaciones